En este video vamos a explorar los 9 tipos de filamento avanzado más populares con los que puedes imprimir en tu impresora 3D en casa para entender sus diferencias, sus aplicaciones ideales y por qué podrías querer revisarlos. ¡Vamos a ello! Anteriormente publiqué un video sobre los 5 filamentos de impresora 3D más comunes que necesitas conocer y qué tipos de aplicaciones son más adecuadas para cada tipo de filamento. Les gustó mucho ese video. Las únicas críticas que recibí indicaban que esperaban más profundidad en filamentos de grado de ingeniería, avanzados como el nylon, el policarbonato y los compuestos de carbono. Estos tipos de filamentos se están volviendo cada vez más populares debido al aumento de la popularidad de las impresoras 3D de grado de consumo cerradas y los extrusores y boquillas endurecidos que realmente son capaces de imprimir estos tipos de materiales. Dicho esto, al comienzo de este video, admito que tenía experiencias bastante limitadas con la mayoría de estos diferentes tipos de filamentos, y así emprendí un viaje, imprimiendo todo tipo de piezas con diferentes tipos de filamentos, investigando las diferencias, leyendo varias hojas de datos técnicos y consultando directamente con los expertos. Un saludo a mis amigos de Kexeld, líderes en la creación de algunos materiales compuestos locos como Carbon Fiber Peak y más, por poner a sus ingenieros líderes en una llamada de Zoom conmigo y llenar mis lagunas de conocimiento. Así que sin más preámbulos, aquí están los 9 tipos de filamento avanzados que necesitas conocer. Para comenzar esta lista, empecemos con el viejo y simple nylon. Generalmente hablando, el nylon es un material increíblemente duradero. Presenta una mayor resistencia al calor que la mayoría de los plásticos comunes como el ABS o PETG, y realmente destaca en resistencia, también conocida como durabilidad y fuerza, particularmente en la adhesión entre capas. Además, ofrece más ductilidad que otros plásticos, lo que significa que tiene mucha más elasticidad o flexibilidad como el PETG, particularmente en partes delgadas. Ahora, esto es un gran contribuyente a su resistencia. El nylon también muestra una gran resistencia química, lo que lo convierte en una excelente opción cuando su pieza estará expuesta a aceite o solventes. Además, el nylon es realmente bastante asequible en comparación con otros plásticos resistentes al calor que existen, como el PIC. Sin embargo, las desventajas son que puede ser bastante complicado de imprimir. En primer lugar, los nylons son altamente higroscópicos y necesitan ser impresos directamente desde un secador de filamento para obtener los mejores resultados. En segundo lugar, este material es muy propenso a la deformación, por lo que es absolutamente necesario un recinto. Por cierto, en la impresión 3D hay 2 tipos diferentes de nylons que se utilizan comúnmente, PA6 y PA12. En caso de que te lo estés preguntando, los nombres indican el número de átomos de carbono en las unidades repetitivas, que a su vez dictan diferentes propiedades de comportamiento del material. PA12 como este, por ejemplo, tiene una tasa de absorción de humedad más baja, lo que lo hace más estable en diversas condiciones ambientales, tanto durante como después de la impresión, así como una mayor flexibilidad. Pero PA6, por el contrario, tiene mayor resistencia y rigidez, pero también es más fácilmente afectado por la humedad, tiene un punto de fusión más alto, lo que lo hace más difícil de imprimir. Es por eso que cuando se trata de nylons comunes, sin el material de fibra de carbono del que vamos a hablar, el PA12 es generalmente más popular para la impresión 3D. Ok, esa es una lista de características, pero sé que probablemente eso sea confuso y no muy útil. Así que a lo largo de este video, al igual que en mi anterior, te voy a dar una lista de ejemplos y aplicaciones para las que el nylon es más adecuado. En el caso de simplemente llano, nylon. Estos incluyen cualquier cosa que necesite resistir altas temperaturas, aplicaciones donde la pieza será repetidamente maltratada, golpeada, violada, vibrada o impactada, y aplicaciones donde realmente quieres esa alta ductilidad. Así que la lista de ejemplos específicos incluye engranajes de plástico, piezas de automóviles, bisagras vivas flexibles, herramientas de taller, juntas y cosas por el estilo. Si has usado nylon antes, me gustaría saber, ¿qué imprimiste con él? Para continuar nuestra exploración de los materiales avanzados de impresión 3D sin carbono, abramos esta caja de policarbonato, a menudo abreviado como PC. Reconocido por su excepcional claridad y su robustez, el PC se destaca como uno de los termoplásticos más resistentes del planeta. Cuando se compara con los plásticos comunes estándar como ABS o PLA, el PC, como el nylon, ofrece una resistencia al calor superior,
lo que lo convierte en una opción principal para aplicaciones que exigen esa alta estabilidad térmica. Su resistencia es realmente encomiable y su adhesión de la capa interna es una vez más a menudo dramáticamente superior, lo que hace partes realmente robustas y cohesivas cuando estás haciendo algo como la impresión 3D. Una de las características más distintivas del PC, sin embargo, es su impresionante resistencia al impacto. En términos de rigidez versus ductilidad, el PC se encuentra en algún lugar entre el ABS y el PLA en el lado más rígido y el nylon en el lado más dúctil. Así que aunque sigue siendo bastante rígido y por lo tanto puede romperse, aún es capaz de absorber golpes significativos sin romperse. Esta resistencia combinada con su muy alta transparencia es por lo que se usa frecuentemente en cosas como el vidrio a prueba de balas y las lentes de gafas, aunque obviamente no las impresas en 3D. Además, aunque los filamentos especiales como PIC pueden superar al PC en términos de ciertas condiciones extremas, el PC sigue siendo una opción mucho más económica para muchas aplicaciones que requieren ese alto rendimiento, pero no en el pico absoluto. ¿Entiendes? ¿Pico? Sin embargo, la impresión 3D con PC no es para los débiles de corazón. Similar a los nylon, el PC es bastante higroscópico, lo que puede impactar significativamente la calidad de impresión. Aunque su absorción de humedad generalmente es menor que la de los nylon, aún es recomendable almacenar los filamentos de PC en un ambiente seco y considerar el uso de un secador de filamentos mientras los está imprimiendo. Además, el PC es notorio por su tendencia a deformarse, especialmente en impresiones más grandes. Existen algunas mezclas de PC, como la que hace Prusa-Men o el PC-7 de Kexel, que buscan combatir esto. Pero como diré varias veces a lo largo de este video, un tigre no cambia sus rayas. E incluso estas mezclas más fáciles de imprimir son, al final del día, PC, y se comportarán como tal. Por ende, es crucial usar una impresora cerrada y mantener una cama caliente para lograr resultados excelentes. Aún así, podrías necesitar calentar la cámara o usar adhesivos para minimizar la deformación. Cuando consideres qué aplicaciones son las más adecuadas para PC, piensa en escenarios que exigen resistencia, claridad y resistencia al calor. Así, los casos de uso ideales son proyectos con elementos de iluminación, como alojamientos de luces, accesorios o carcasas para electrónicos con LEDs que deben brillar. El PC también es excelente para cosas como partes de drones, contenedores que quieres que sean claros, como cajas o cubos, tanques para líquidos. Incluso es adecuado para prototipos para pruebas funcionales bajo condiciones rigurosas. Su durabilidad y claridad lo hacen favorito para muchos en la comunidad de impresión 3D. Así que si has tenido la oportunidad de trabajar con policarbonato en tus esfuerzos de impresión 3D, me encantaría si compartieras tu experiencia en los comentarios a continuación. También me encantaría saber qué aplicaciones creativas has descubierto para este material versátil. Continuando nuestro viaje en el reino de los materiales de impresión 3D especializados, hablemos de PLACF, que es esencialmente ácido poliláctico, o PLA, reforzado con fibras de carbono. El PLA simple es esencialmente un termoplástico biodegradable proveniente de recursos renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar. Es un favorito entre los entusiastas de la impresión 3D debido a su increíble resistencia y rigidez, combinadas con su extrema facilidad de impresión y mínima deformación. Lo creas o no, el PLA es en realidad tan fuerte que el compañero youtuber Clue42 descubrió que es superior al PASF, lo cual no creo que nadie esperara en algunas instancias. Sin embargo, cuando se infunde con fibras de carbono como estas diferentes versiones de colores, el PLA sufre una transformación que mejora algunas de sus propiedades mecánicas mientras reduce simultáneamente otras. Primero, la adición de fibras de carbono en realidad aumenta la rigidez y la fuerza del PLA, en cierto modo. Verás, necesito hacer una pequeña digresión aquí, porque este es nuestro primer filamento de fibra de carbono. Y el aumento de la resistencia es algo que se promociona en todos estos diferentes filamentos reforzados con fibra de carbono. Pero es un poco engañoso. Sí, dependiendo de la calidad del filamento y las condiciones de impresión, puedes lograr un aumento de la resistencia en la dirección axial, y algunas formulaciones de PLACF utilizarán fibra de carbono tratada superficialmente, y como resultado, la adhesión entre capas no se ve afectada mucho. Eso es, por ejemplo, el propio PLA6CF de Kexel. Pero hablando francamente, porque las fibras de carbono son básicamente un contaminante en el material, también generalmente experimentarás una disminución de la resistencia entre las capas. Esto fue corroborado no solo por los expertos de Kexel, sino también por Stefan de CNC Kitchen,
quien ha realizado más pruebas de resistencia de filamento que cualquier otra persona en esta comunidad. Por lo tanto, las empresas generalmente no anuncian la resistencia de los filamentos de fibra de carbono. Explicando este punto matizado. Es decir, cuando hablé con los ingenieros de Kextel, realmente querían que les enfatizara a ustedes que debido a que el PLA ya es increíblemente fuerte y rígido, consideran que el PLA-CF, como estos, es una especie de truco, cuyo beneficio principal es más estético que cualquier otra cosa. Esto no es solo por los hermosos acabados texturizados mate que agrega el carbono, sino también porque, como con todos los compuestos de carbono en esta lista, agregar fibras de carbono mejora su estabilidad dimensional al reducir la deformación y hacer que las piezas salgan mucho más limpias. Aunque de nuevo, el PLA realmente no sufre de imprimibilidad o deformación. Entonces quiero decir, seguro, agregar fibras de carbono puede hacer que este material sea más fuerte y rígido en algunos sentidos específicos, pero sigue siendo PLA. No es un material de grado de ingeniería y, por lo tanto, aún conservará las desventajas del PLA, incluyendo absolutamente cero tolerancia al calor. Además, las fibras de carbono pueden tomar algunas de las malas características del PLA, como la fragilidad, y empeorarlas. Y mientras que el PLA-CF y realmente todos los compuestos de CF en esta lista se imprimen incluso mejor que sus contrapartes puras, también son increíblemente abrasivos. Esto significa que siempre que imprima con cualquier filamento compuesto de carbono, deberá asegurarse de imprimir con una boquilla de acero endurecido, rubí o diamante. Idealmente, también necesitará asegurarse de tener todos los engranajes de metal. Y va a experimentar un desgaste acelerado en cualquier tubo Bowden o cualquier cosa en el camino del filamento. En términos de aplicaciones, el PLAG es ideal para componentes que necesitan un equilibrio entre la resistencia y la construcción ligera. Sosténla y apunta la cámara hacia mí. Intentemos romperlo. Es difícil para ti. No puedo romperlo. Piensa en marcos de drones, componentes de coches RC e incluso herramientas ligeras. Incluso me gusta usarlo para soportes de montaje, siempre y cuando no necesiten flexionarse o recibir ningún impacto. También es excelente para ahorrar dinero en prototipos porque exhibirá un comportamiento dimensional similar al PACF, pero cuesta considerablemente menos. ¿Cómo fue su experiencia imprimiendo todos estos colores diferentes de PLACF? ¿Y comparten la conclusión de que este material es un poco un truco publicitario? Por favor, comparte tu experiencia. Me encantaría escucharlo. Continuando nuestra exploración en los filamentos fortificados con carbono, vamos a pasar al PETG-CF. Al principio, el PETG-CF me tenía un poco rascándome la cabeza. Quiero decir, prácticamente la única cualidad redentora que encuentro en el PETG es que es dúctil y flexible. Entonces, ¿no quitaría agregar fibras de carbono esa única cualidad redentora? Pero resulta que estas fibras elevan las cualidades inherentes del PETG, añadiendo mayor rigidez, resistencia e incluso resistencia adicional al calor al material. Mientras que el PETG es bastante dúctil, como dijimos, con cierta cantidad de flexibilidad y ceder, el PETG-CF es considerablemente más rígido. El resultado es un filamento que puede soportar una cantidad considerable de abuso, incluso más que el PETG estándar en algunos casos. Al igual que el PETG, este filamento exhibe una resistencia superior tanto a la luz ultravioleta como a los químicos. Pero el PETG-CF generalmente es más asequible y mucho más fácil de imprimir que otros filamentos con un rendimiento similar. Y si todo eso no fuera suficiente, las piezas hechas de PETG-CF disfrutan de una mejor impresión y precisión dimensional. Además, las fibras de carbono otorgan a los objetos impresos un acabado mate y texturizado único, que normalmente no se puede lograr con el PETG. No sé tú, pero generalmente prefiero imprimir casi todo en mate. Existen tres principales desventajas del PETG-CF. Primero, necesita hardware resistente a la abrasión, como boquillas. En segundo lugar, como todo el PETG, es higroscópico, aunque no tanto como, digamos, un nylon. A pesar de todo su impresionante rendimiento, quiero señalar que aún no es tan resistente al calor como el nylon, PC o incluso ABS. Aunque de nuevo el PETCF podría serlo. Entonces, ¿dónde nos deja eso en términos de aplicaciones para PETG-CF? Bueno, realmente se destaca en escenarios que exigen un equilibrio entre durabilidad, costo y diseño ligero. Es una excelente opción para piezas que sufren un estrés moderado, como carcasas personalizadas, equipo de protección o incluso ciertos componentes de robótica que van a recibir un golpe. El acabado único de este material también aporta un toque de sofisticación a los prototipos o incluso a las piezas de uso final.
Al igual que el PLACF, también podría ser excelente para ahorrar dinero en prototipos que eventualmente se imprimirán en un material compuesto de carbono más caro. Pero por encima de todo, el PETGCF destaca por ser fácil de imprimir sin necesidad de un secador de filamento o una caja calefactora. Y realmente las mejores aplicaciones van a ser las mismas que voy a mencionar en las secciones de PACF o ABSCF. Pero sí, en tu situación no tienes el hardware o el presupuesto para hacerlo en esos respectivos materiales. De hecho, nota al margen. Mientras sacaba todos estos filamentos para grabar este video, descubrí que también tengo algo de PTCF, que no tiene la adición de glicol, y en realidad tiene una resistencia al calor más alta que el PTGCF, menor susceptibilidad a la absorción de agua, y realmente compite bastante parejo con PATCF. No voy a hablar demasiado sobre PETCF versus PTGCF, pero solo sepa que este material es un poco mejor en todas las cosas que hace PTGCF con muchos menos de los inconvenientes. Así que vale la pena echarles un vistazo y enlazaré una comparación de ellos en la descripción. Ahora, para aquellos de ustedes que han experimentado con PTGCF o PTCF, me encantaría saber qué pensaron. ¿Te has convertido en un creyente o todavía piensas que el PETGCF es solo una opción de segunda categoría para las personas que no pueden imprimir o permitirse el PACF? Me gustaría mucho oír tus opiniones. Como acabo de mencionar, una de las grandes cosas sobre el PETGCF es que puedes imprimirlo en una impresora abierta asequible. Por ejemplo, imprimí estas piezas de PETGCF en la Sobol SBO7 su rango de precio. La Sobol SBO7 Plus tiene un video completo. A diferencia de muchas impresoras 3D económicas en su rango de precio, la Sobol SBO7 Plus tiene un rompecalor de metal completo, un potente extremo caliente de volcán, un extrusor planetario y otras características que la hacen capaz de imprimir hasta 300 grados Celsius. Eso significa que si la encierras, por ejemplo, colocándola en un gabinete o simplemente creando un recinto de falta, como hacen muchas personas, y luego adquieres algunos boquillas resistentes a la abrasión, realmente puedes imprimir casi todos los materiales de esta lista. ¡Exacto! Una impresora de $349 puede imprimir nylon de fibra de carbono con unas pocas actualizaciones. Además, debido a que los SVO7 y SVO7 Plus de Sobel ejecutan versiones completas y de código abierto de Clipper, imprimen rápido y no te impiden ajustar, modificar, mejorar y personalizar la máquina. Así que además de visitar el enlace en la descripción y usar mi código de cupón para ahorrar de $10 a $20 en la caja, asegúrate de ver el reciente video que hice con mis 10 mejores actualizaciones y plugins de Clipper. ¿Acabo de hacer un buen enchufe? ¡Volvamos al video! Lo hacemos, lo hice, pero Sobel lo patrocinó, así que está bien. Regresemos al video, ¿sí? A continuación, hablemos probablemente del compuesto de carbono más popular y comentado para la impresión 3D en este momento, el nylon de fibra de carbono como el PIACF o PIHTCF como este. Estos vienen en diferentes versiones que van desde versiones basadas en PA6 hasta versiones de PA12, versiones de alto calor y versiones estándar. Pero como mencioné en nuestras discusiones de PA6 versus PA12, todos estos tienen características ligeramente diferentes, a menudo dependiendo de la marca y la aplicación comprada. Pero en general, comparten las mismas diferencias generales cuando se agregan fibras de carbono al nylon regular. Recordarás de esa discusión anterior que hablamos sobre la alta ductilidad y flexibilidad del nylon y que es ideal para situaciones donde se desea esa ductilidad en lugar de rigidez. Pero agregar fibras de carbono tiene un propósito similar al de agregarlas al PETG. Te permite disfrutar de la durabilidad y resistencia al calor de un nylon sin la ductilidad. En otras palabras, si lo que quieres es rigidez y alta resistencia al calor, ahí es donde PACF o incluso PAHTCF tienen mucho sentido. Aquí de nuevo hay un dar y recibir. Sí, agregar fibras de carbono sí gana rigidez, pero pierdes algo de esa resistencia al impacto y por lo tanto durabilidad. Esto se debe a que las piezas de fibra de carbono pueden soportar más fuerza antes de deformarse, pero una vez que comienzan a deformarse, fallarán de manera catastrófica en lugar de simplemente deformarse. Esto significa que para cualquier parte donde no querrías un fallo catastrófico, como algo que sostiene peso en alto, sería mejor simplemente usar nylon puro. En cambio, si quieres fijar algo en un lugar, modo muy rígido sin 1 milímetro de holgura, entonces necesitas nylon CF. He mencionado cómo añadir fibras de carbono mejora la imprimibilidad y resistencia al calor.
Esto aplica para todos los materiales de la lista en relación a sus equivalentes simples. Pero en el caso del nylon, esto es especialmente pronunciado. Como dije, imprimir con nylon o policarbonato puede ser problemático. Y agregar fibras de carbono realmente lo hace significativamente más fácil al reducir la deformación y mejorar la precisión dimensional. De hecho, si no puedes imprimir nylon incluso en tu impresora cerrada, podrías descubrir que puedes imprimir PICF. Es aún más interesante que añadir fibra de carbono al nylon. Como mencioné, puede aumentar la resistencia a la temperatura. Pero en el caso del nylon, puede agregar de 10 a 20 grados Celsius a su resistencia al calor, convirtiéndolo realmente en la mejor alternativa de grado de consumo a algo como el PIC. En cuanto a casos de uso específicos, lo he utilizado para montajes de ruedas giratorias que necesitan ser rígidos, pero duraderos, y generalmente es realmente bueno en aplicaciones en su taller donde necesita rigidez bajo calor. Esto puede abarcar soportes de montaje en una carcasa o herramientas que deben mantenerse rígidas, incluso al usarse cerca de, por ejemplo, una pistola de calor, llama abierta o soldador. Aunque, como descubrió Stefan de CNC Kitchen, definitivamente no es bueno para imprimir piezas de Boron. Entonces, hemos pasado por algunos de los filamentos de fibra de carbono más populares. Hablemos ahora de uno que no recibe casi tanta atención. Así es ABS-CF. Un tigre no cambia sus rayas. Continúa siendo ABS con sus pros y contras. Pero aquí, una vez más, agregar carbono en realidad lo hace más imprimible. Si has impreso ABS, apreciarás esta adición. Ya hemos hablado mucho sobre las diferencias entre los filamentos reforzados con fibra de carbono y sus homólogos simples, y básicamente puedes resumirlo como mejorar la rigidez, la resistencia axial y la imprimibilidad a expensas de la asequibilidad y la adhesión entre capas. Vamos a centrar directamente en por qué podrías elegir ABS-CF sobre otros compuestos de carbono que ya mencioné. En primer lugar, el ABS, un plástico común, será considerablemente más económico que algo como el nylon, lo que implica que su versión de compuesto de carbono también lo será. En segundo lugar, aunque imprimir el PACF es sencillo, la mayoría de las veces será aún más fácil con el ABS-CF. Es mucho menos higroscópico que el PTG-CF o el PACF, y se deforma mucho menos que este último. Aunque necesita una carcasa debido a los vapores, el ABS es diferente al PETG-CF. Como plástico base, el ABS es extremadamente duradero y un excelente polímero, razón por la cual es la opción principal para la mayoría de los bienes de consumo, desde juguetes hasta herramientas y electrónica, excepto en el empaque desechable. De manera similar, diría que el ABS-CF es un genial compromiso en todos los aspectos. Aunque no destaca en ninguna área específica, aúna de forma atractiva asequibilidad, imprimibilidad, durabilidad, resistencia, moderada resistencia al calor y rigidez. En otras palabras, si tienes una impresora cerrada, pero no quieres lidiar con PACF por su precio, ABS-CF es una gran opción. Además, al igual que PSF o PET o PETG-CF, es excelente para cosas como piezas de automóviles bajo calor moderado, herramientas, soportes interiores que necesitan ser increíblemente rígidos, como para equipos de cámara, brazos robóticos, realmente cualquier cosa que necesite mucha rigidez. Solo ten en cuenta que a diferencia de PETG-CF, ABS-CF no funciona bien cuando se expone a la luz ultravioleta o a productos químicos. Si has usado ABS-CF antes, me gustaría saber para qué lo usaste. Finalmente quiero mencionar otro filamento avanzado. Así es, casi hemos terminado, pero antes de irnos, quiero mencionar solo un último filamento avanzado, y ese es ABS-GF, o fibra de vidrio. Como sugiere el nombre, este filamento cambia las fibras de carbono por fibras de vidrio, que son algo más económicas y tienen propiedades mecánicas ligeramente diferentes. Mientras que agregar carbono puede mejorar la resistencia axial y la rigidez, las fibras de vidrio pueden agregar resistencia a la tracción. Mientras que las fibras de carbono mejoran la conductividad térmica e incluso eléctrica, ayudando en cosas como la disipación de calor, las fibras de vidrio no lo hacen, lo que significa que incluso pueden ser preferibles en entornos que involucran electrónica o electricidad. Hay muchas otras diferencias sutiles en áreas como la abrasión, pero en última instancia, lo más importante aquí va a ser el precio. Si puedes justificarlo o si es para el producto final, generalmente el ABS-CF será mejor. Pero el ABS-GF sigue siendo excelente para agregar un poco de resistencia a la tracción sobre el ABS estándar sin romper la alcancía en casos de herramientas o mangos.
que aprovechan su fibra de carbono ABS. Algunos ejemplos de partes incluyen carcasas de electrónicos, estuches de herramientas, herramientas o mangos que aprovechan su ABS-GF, incluso probado. Y entonces, ¿para qué lo usaste? ¿Saben en los comentarios si alguno de ustedes ha probado incluso el ABS-GF? Y entonces, ¿para qué lo usaron? Por lo tanto, aquí están los 9 filamentos avanzados de alto rendimiento para imprimir con una impresora 3D de consumo y cómo maximizar sus fortalezas individuales. Juego de palabras muy intencionado. También quiero dar un enorme agradecimiento no solo a Sobel por patrocinar este video, sino también a la gente de Kexel por tomarse el tiempo de verificar mis datos y educarme sobre algunos de los puntos menos conocidos y más finos de estos filamentos. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete. Esto ayuda a que más personas lo vean y me indica que quieres más contenido como este. Oh, y gracias a mis patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube por su apoyo. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.